El comentario cruel, despectivo, cargado de burla clasista, desdén absoluto, menosprecio total, resonó a través del espacio elegante, sofisticado de comedor formal de casa grande, lujosa de zona exclusiva de Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, durante cena familiar tensa, incómoda de domingo. Eres un fracasado, pobre, patético, sin futuro, sin esperanza, Mario. Francamente, honestamente, no entiendo absolutamente para qué sigues viniendo a reuniones familiares, cuando es completamente obvio, evidente, vergonzoso que eres miembro más pobre, más fracasado, más patético de familia entera extendida. Tienes ya 42 años cumplidos, edad madura, cuando hombre debería estar establecido, exitoso, próspero. ¿Y qué has logrado exactamente en vida hasta ahora? Absolutamente nada, literalmente nada digno de mención. Trabajas en empleo miserable, mal pagado, de mensajero repartidor para empresa de paquetería, ganando probablemente salario mínimo patético de 8 o 9 mil pesos mensuales, apenas suficiente para sobrevivir. Vives en departamento diminuto, horrible, rentado de un cuarto en colonia peligrosa de clase baja de Neza, Nezahualcóyotl, Estado de México, probablemente pagando renta de 3,000 mensuales en edificio deteriorado, peligroso, rodeado de delincuentes. Usas ropa vieja, desgastada, gastada, comprada en tianguis de segunda mano, que huele a pobreza, a fracaso. Llegas aquí a casa familiar, a reuniones en transporte público, en metro, en autobús, sudado, apestoso, porque obviamente no puedes permitirte automóvil propio, ni siquiera automóvil usado económico viejo. Comes aquí en reuniones familiares como si fueras limosnero hambriento, aprovechando comida gratis porque probablemente no tienes dinero suficiente para comprar comida decente apropiada durante semana. Eres literal, objetivamente, vergüenza viviente de familia. Solís, generación entera de abuelos, padres, tíos, primos, todos exitosos, profesionales, prósperos, establecidos, excepto tú, único fracasado, patético de familia. Sinceramente, honestamente, deberías tener dignidad básica de dejar de venir a reuniones familiares donde claramente no perteneces, donde tu presencia miserable es recordatorio incómodo, vergonzoso de lo que sucede cuando persona no tiene ambición, no tiene talento, no tiene nada valioso que ofrecer al mundo. Las palabras salieron venenosas, crueles, deliberadamente hirientes, diseñadas específicamente para humillar públicamente de boca del licenciado Fernando Solís Mendoza. Hombre, extremadamente arrogante, prepotente, insoportable, de 52 años, primo segundo de Mario, abogado corporativo exitoso con maestría, quien había construido durante 25 años carrera profesional próspera como socio en firma legal prestigiosa Solís Mendoza y Asociados Abogados, ganando ingreso anual de aproximadamente 5 millones de pesos, viviendo en casa lujosa valuada en 20 millones en Lomas de Chapultepec, conduciendo BMW Serie 7 nuevo de 1.200.000 pesos, exhibiendo ostentosamente riqueza, constantemente necesitando validación externa perpetua mediante degradación de otros percibidos como inferiores. Era tarde cálida de domingo de octubre de 2025, aproximadamente 6:47 p.m. según reloj antiguo, elegante, de pared, en comedor espacioso, elegante, durante cena familiar mensual tradicional de familia extendida Solís, que se reunía religiosamente primer domingo de cada mes en casa grande de abuela matriarca doña Esperanza Solís, viuda de 88 años, quien había insistido durante décadas en mantener tradición de reuniones familiares mensuales para mantener unida familia, preservar lazos familiares. Según decía repetidamente, reunión que típicamente incluía aproximadamente 20 a 25 miembros de familia extendida, tíos, tías, primos, hermanos, sobrinos, mayoría de quienes eran profesionales exitosos, prósperos, establecidos, doctores, abogados, arquitectos, empresarios, viviendo vidas cómodas de clase media alta, clase alta. Mesa larga, elegante, de comedor formal. Estaba ocupada ese domingo por 18 miembros familiares diversos, sentados en sillas tapizadas elegantes, comiendo cena elaborada, preparada por cocinera contratada, pozole rojo tradicional, tostadas, crema, frijoles, refritos, arroz, postre de flan napolitano, conversando animadamente sobre temas diversos: vida profesional, vacaciones recientes, autos nuevos, casas remodeladas, hijos en universidades privadas, caras, competencia implícita constante de quién era más exitoso, más próspero, más impresionante. Persona quien era target objetivo específico de insulto público, cruel, devastador, humillante, de Fernando arrogante, quien estaba sentado incómodamente, silenciosamente en extremo de mesa larga, vistiendo ropa absolutamente modesta, gastada, económica, pantalón de mezclilla Levi's azul, desgastado genuinamente por años de uso, no por moda, camisa de algodón blanca simple con pequeña mancha de aceite en manga que no había podido quitar completamente, zapatos deportivos negros, económicos de marca desconocida, comprados probablemente en tienda de descuento por 300 pesos, apariencia física completa que comunicaba inequívocamente, claramente, persona de clase baja, batallando económicamente, luchando para sobrevivir mes a mes, sin recursos, sin futuro prometedor. Era precisamente, exactamente Mario Alberto Solís Ramírez,
hombre genuinamente humilde, extremadamente modesto, reservado, tímido, introvertido, de 42 años cumplidos, quien efectivamente trabajaba en empleo modesto mal remunerado de mensajero repartidor para empresa de paquetería, estafeta mensajería, ganando salario mensual modesto de 9.500 pesos mensuales, quien efectivamente vivía en departamento pequeño rentado de un cuarto único en edificio viejo deteriorado de colonia popular densamente poblada de Nezahualcóyotl, quien efectivamente usaba transporte público metro-autobús para desplazarse porque no poseía automóvil propio, quien efectivamente compraba ropa usada en tianguis mercados populares, porque ropa nueva de tiendas departamentales era prohibitivamente cara, fuera de presupuesto, extremadamente limitado mensual. Mario había escuchado insulto cruel completo extenso de Fernando sin responder, sin defenderse, simplemente mirando hacia plato de comida incómodamente, avergonzadamente, esperando que atención pasara, que conversación se moviera a otro tema, a otra persona. Varios otros miembros familiares presentes habían intercambiado miradas incómodas de desaprobación silenciosa, sintiendo que Fernando había cruzado línea de decoro básico de cortesía familiar, pero nadie, absolutamente nadie, había intervenido verbalmente, públicamente, para defender Mario, para confrontar Fernando sobre crueldad innecesaria, excesiva de comentarios, porque mayoría secretamente, parcialmente, compartía perspectiva clasista de Fernando de que Mario era efectivamente fracasado de familia, vergüenza viviente, aunque no lo expresarían tan cruelmente públicamente. Abuela doña Esperanza, matriarca de familia de 88 años, sentada en cabecera de mesa, había fruncido ceño desaprobando silenciosamente crueldad de Fernando, pero no había intervenido verbalmente tampoco, porque a edad avanzada, con salud frágil declinante, prefería evitar confrontaciones familiares tensas que pudieran elevar presión arterial, que pudieran causar estrés innecesario. Simplemente había suspirado tristemente, había continuado comiendo silenciosamente. Lo que absolutamente nadie, ninguna persona sentada en mesa familiar, ese domingo tarde sabía, sospechaba, anticipaba ni remotamente imaginaba en fantasía más improbable, incluyendo específicamente Fernando arrogante, quien estaba insultando cruelmente, más absolutamente, todos 17 miembros familiares presentes, más importante incluyendo propio Mario, quien era siendo insultado. Era que vida completa de Mario estaba a punto de transformarse dramática, radical, completamente, irreversiblemente, dentro de exactamente 48 horas, cuando recibiría notificación oficial formal de bufete legal prestigioso, informándole que había sido designado beneficiario único, exclusivo, principal de herencia testamentaria masiva extraordinaria de tío abuelo, segundo don Augusto Solís Villarreal, empresario exitoso multimillonario recluso, quien había fallecido recientemente en septiembre de 2000. Aproximadamente 300 millones de pesos mexicanos, equivalente a 15 millones de dólares estadounidenses, al tipo de cambio actual, más cartera diversificada de bienes raíces comerciales residenciales valuados adicionalmente en 200 millones, más acciones de empresas mexicanas listadas en bolsa, valuadas en 100 millones, totalizando patrimonio neto heredado de aproximadamente 600 millones de pesos, cantidad que transformaría instantáneamente, dramáticamente, Mario de fracasado, pobre, patético, según descripción cruel de Fernando, a uno de hombres más ricos de familia extendida Solís, con patrimonio que excedía dramáticamente, abrumadoramente, patrimonio combinado de prácticamente todos miembros familiares presentes en mesa, incluyendo específicamente, particularmente, Fernando arrogante, quien poseía patrimonio neto estimado de aproximadamente 50 millones, incluyendo casa de 20 millones más ahorros, inversiones de 30 millones. Entonces, patrimonio de Mario de 600 millones sería 12 veces superior a patrimonio de Fernando. Historia fascinante, compleja, extraordinaria de cómo Mario había llegado a ser designado beneficiario único de herencia masiva de tío abuelo segundo, quien Mario honestamente conocía solamente vagamente de nombre, de haber escuchado mencionar ocasionalmente en conversaciones familiares, pero a quien nunca había conocido personalmente en vida. Era narrativa de injusticia familiar, de exclusión cruel, de redención, casi poética, de justicia kármica. Don Augusto Solís Villarreal había sido hermano menor de bisabuelo paterno de Mario, había nacido en familia modesta de comerciantes pequeños de Guadalajara, Jalisco, había emigrado a Ciudad de México a edad de 23 años en 1900, con literalmente 500 pesos en bolsillo, sin educación universitaria formal, sin conexiones, sin nada excepto ambición feroz, inteligencia natural, excepcional para negocios inmobiliarios. Había comenzado trabajando inicialmente como ayudante de albañil en construcción, ganando salario mínimo miserable, había ahorrado meticulosamente centavo tras centavo durante 5 años, había comprado finalmente en 1900 primer terreno pequeño modesto en zona, que eventualmente se convertiría en colonia industrial importante de Naucalpan, por precio de compra de 8,000 pesos, cantidad
que representaba literalmente todos ahorros acumulados durante 5 años de trabajo frugal, extremo. Había construido entonces, mediante trabajo personal propio, sin contratar constructores profesionales caros, edificio comercial pequeño de 2 pisos con 6 locales comerciales rentables en planta baja, más 6 departamentos pequeños rentables en planta alta. Había comenzado a generar ingreso pasivo modesto de rentas. Durante siguiente 4 décadas de 1960 a 2000 mediante combinación de trabajo incansable, inteligencia estratégica excepcional timing, afortunado de inversiones inmobiliarias durante periodos de crecimiento urbano explosivo de Ciudad de México, más importante frugalidad extrema casi obsesiva, reinvirtiendo consistentemente 90 a 95% de utilidades en adquisición de propiedades adicionales, en lugar de gastar en consumo personal lujoso, había construido acumulado imperio inmobiliario impresionante de aproximadamente 50 propiedades comerciales residenciales distribuidas estratégicamente en zonas estratégicas de Ciudad de México área metropolitana. Edificios de oficinas comerciales en Polanco en Reforma, bodegas industriales en Naucalpan en Tlalnepantla, complejos de departamentos residenciales en múltiples colonias, generando ingreso mensual de rentas de aproximadamente 3 a 4 millones mensuales, acumulando durante décadas patrimonio neto que había alcanzado en momento de muerte en 2025 aproximadamente 600 millones de pesos. Pero a pesar de riqueza material extraordinaria acumulada, don Augusto había vivido consistentemente durante décadas completas vida extremadamente modesta, frugal, casi espartana, casi miserable según estándares de personas ricas. Vivía en departamento modesto pequeño de 2 recámaras rentado no propio en colonia modesta de clase media-baja en Naucalpan, pagando renta de solamente 4,000 mensuales cuando fácilmente podría comprar mansión de 50 millones. Vestía ropa simple económica comprada en mercados populares, tianguis, sin marcas, sin ostentación. Comía comidas simples económicas preparadas en casa, frecuentemente frijoles, arroz, tortillas, pollo ocasional. Raramente comía en restaurantes excepto fondas económicas populares de 30 pesos por comida. No poseía automóvil propio, usaba transporte público, metro, autobús para desplazarse. No tomaba vacaciones, no viajaba internacionalmente, no compraba lujos, no gastaba en entretenimiento caro. Vivía como persona de clase baja a pesar de ser multimillonario. Razón de frugalidad extrema casi patológica era parcialmente generacional. Generación de don Augusto, nacida durante Gran Depresión de años 30. Había experimentado pobreza genuina durante infancia. Había desarrollado valores profundos de ahorro, de no desperdiciar, de vivir por debajo de medios. Pero era también, parcialmente, personalidad única de don Augusto, quien derivaba satisfacción, placer no de consumo de lujos, sino de proceso de acumulación. De ver crecer patrimonio, de construir imperio inmobiliario, de lograr seguridad financiera absoluta que nunca podría ser amenazada. Más importante críticamente, don Augusto había sido durante décadas completas, hombre extremadamente solitario, aislado socialmente, sin familia cercana. Nunca se había casado, no había tenido hijos, no había tenido pareja romántica seria durante vida adulta completa. Había sido esencialmente ermitaño social, enfocándose obsesivamente exclusivamente en negocios inmobiliarios, sin vida social, sin amistades cercanas, sin participación activa en familia extendida Solís. Familia extendida Solís incluyendo hermanos, sobrinos, nietos. Había tratado don Augusto durante décadas con indiferencia, con distancia, con ocasional desprecio condescendiente, cuando había asistido ocasionalmente, raramente, a reuniones familiares. Durante años 60-70, habían tratado con desdén, porque vestía pobremente, porque vivía modestamente, porque trabajaba con manos como albañil, como administrador de propiedades, en lugar de ser profesional universitario, respetable, doctor, abogado, arquitecto como otros miembros familiares. Habían asumido erróneamente que era pobre, fracasado, sin logros dignos de respeto, sin saber que estaba acumulando calladamente, discretamente, fortuna inmobiliaria masiva. Don Augusto había dejado eventualmente de asistir completamente a reuniones familiares después de años 80 porque se sentía menospreciado, no respetado, no valorado. Había vivido durante últimas 4 décadas de vida esencialmente aislado completamente de familia extendida, sin contacto regular con ningún miembro familiar excepto ocasional llamada telefónica breve de algún sobrino distante, preguntando superficialmente ¿cómo estás, tío?, sin interés genuino real. Durante últimos años de vida, durante años 2020 a 2025, cuando salud había comenzado a declinar, deteriorarse, don Augusto había comenzado a reflexionar sobre legado, sobre destino de fortuna acumulada durante vida entera. Había comenzado a considerar seriamente a quién dejar herencia masiva. No tenía hijos propios, obvios herederos directos, entonces opciones eran miembros de familia extendida Solís o instituciones caritativas. Había considerado inicialmente dividir herencia equitativamente entre múltiples sobrinos nietos, sobrinos de familia extendida,
Pero cuanto más reflexionaba, más resentimiento, amargura sentía hacia familia que lo había ignorado, menospreciado durante décadas, que nunca lo había visitado en años recientes de vejez, de salud declinante, que claramente no se preocupaba genuinamente por él como persona, sino solamente potencialmente por herencia futura. Había decidido entonces que no merecían recibir fortuna que él había construido mediante décadas de trabajo-sacrificio. Había contratado entonces en 2023 investigador privado discreto para investigar, monitorear, observar discretamente miembros diversos de familia extendida para identificar si existía algún miembro familiar quien fuera genuinamente persona decente, humilde, trabajadora, no motivada por codicia, no arrogante, no ostentoso, quien mereciera recibir herencia. Investigador había reportado después de 6 meses de investigación que prácticamente todos miembros familiares eran profesionales exitosos, prósperos, viviendo vidas cómodas, siendo generalmente personas decentes, aunque varios eran notablemente arrogantes, ostentosos, clasistas, especialmente Fernando, abogado, quien investigador había observado tratar cruelmente meseros en restaurantes, tratar despectivamente empleados de servicio doméstico. Investigador había reportado también, sin embargo, sobre un miembro familiar específico, Mario Alberto Solís Ramírez, primo segundo nieto de sobrino de don Augusto, quien era notablemente diferente del resto de familia. Trabajaba humildemente como mensajero repartidor, ganando salario modesto, vivía en departamento modesto en Neza, vestía modestamente, usaba transporte público, pero a pesar de limitaciones económicas obvias, investigador había observado que Mario trataba consistentemente todas personas con respeto, dignidad básica. Trataba amablemente, respetuosamente meseros en fondas económicas, donde comía, ayudaba ocasionalmente personas mayores, cargar bolsas pesadas en metro, ofrecía asiento a mujeres embarazadas, ancianos en transporte público, daba ocasionalmente monedas a personas sin hogar mendigando. A pesar de tener recursos propios extremadamente limitados, donaba ocasionalmente 20-50 pesos a colectas de Cruz Roja en supermercados, a pesar de que 20 pesos representaba porcentaje significativo de presupuesto diario extremadamente ajustado. Investigador había observado también que Mario asistía fielmente, regularmente a reuniones familiares mensuales, a pesar de ser tratado frecuentemente con condescendencia, con desdén apenas disimulado por familiares más prósperos. Había observado que Mario nunca se quejaba amargamente de situación económica difícil, nunca expresaba envidia, resentimiento hacia familiares más ricos, nunca pedía prestado dinero a familiares prósperos, simplemente existía, humildemente, dignamente trabajando, honestamente viviendo, modestamente tratando todos con respeto básico fundamental. Reporte detallado de investigador había impresionado profundamente, conmovido emocionalmente a don Augusto, quien había visto en Mario versión más joven de sí mismo. Persona humilde, trabajadora, sin pretensiones, sin arrogancia, batallando económicamente, pero manteniendo dignidad, integridad, carácter sólido, tratando otros con respeto, independiente de posición económica. Había decidido entonces en 2024 que Mario sería beneficiario único exclusivo de herencia completa entera. Había modificado, actualizado testamento formal en marzo de 2024, ante notario público, designando explícitamente, específicamente a Mario Alberto Solís Ramírez, identificado con CURPIX Había incluido también en testamento carta personal explicativa dirigida a Mario, explicando razones de decisión. Don Augusto había fallecido finalmente pacíficamente en septiembre de 2025 a edad de 93 años de causas naturales de vejez en departamento modesto, donde había vivido décadas. Cuerpo había sido descubierto 2 días después por administrador de edificio, quien había notado que periódico se acumulaba en puerta. Policía había notificado inicialmente a familia extendida Solís sobre fallecimiento. Funeral modesto simple, había sido organizado rápidamente. Había sido atendido por aproximadamente 15 miembros familiares diversos, incluyendo Fernando más varios otros primos tíos, quienes habían asistido más por obligación social familiar que por duelo genuino, porque prácticamente ninguno había tenido relación cercana con don Augusto durante décadas. Mario también había asistido a funeral, había permanecido discretamente en fondo sin llamar atención. Durante funeral varios miembros familiares, incluyendo Fernando, habían comenzado a especular, comentar entre sí sobre herencia potencial de don Augusto. Probablemente tiene algunos ahorros modestos de jubilación, quizás 100-200 mil pesos que se dividirán entre sobrinos. Vivía tan pobremente, modestamente, que claramente no tenía mucho dinero. Probablemente rentaba departamento porque no podía comprar propio. Especulaciones completamente erróneas basadas en apariencias externas de vida modesta, sin conocer realidad de imperio inmobiliario masivo oculto. Aproximadamente 3 semanas después de funeral en octubre de 2025, bufete legal prestigioso Garza Soto y asociados notarios públicos, que había manejado asuntos legales testamentarios de don Augusto,
había enviado notificaciones formales oficiales por correo certificado a todos miembros familiares listados en documentos de don Augusto, convocándolos a lectura formal oficial de testamento en oficinas de bufete, notificación que había generado interés, curiosidad moderada de familia, porque todos asumían que herencia sería modesta, probablemente 100 a 300.000 pesos divididos entre múltiples herederos. Lectura formal de testamento había sido programada para martes de octubre de 2025 a las 11 a.m. en oficinas elegantes de bufete ubicadas en Torre Reforma, piso 22. Aproximadamente 12 miembros familiares habían asistido, incluyendo Fernando, quien había asistido principalmente por curiosidad más por obligación formal, esperando recibir quizás 20 a 40.000 pesos de herencia dividida. Mario también había asistido, había llegado en metro, había subido a piso 22 en elevador, había esperado nerviosamente en sala de espera elegante, sintiendo fuera de lugar con ropa modesta en ambiente corporativo lujoso. Licenciado Miguel Ángel Garza Soto, notario público de 60 años con 40 años de experiencia manejando testamentos, herencias, había comenzado lectura formal en sala de juntas elegante, con todos herederos potenciales sentados en sillas de cuero alrededor de mesa larga de caoba. Había explicado primero formalidades legales, había confirmado identidad de todos presentes, había procedido entonces a leer testamento oficial formal. Yo, Augusto Solís Villarreal, en pleno uso de facultades mentales, declaro como mi última voluntad testamento lo siguiente. Primero, revoco todos testamentos previos anteriores. Este es mi testamento único válido final. Segundo, declaro que patrimonio total estimado al momento de muerte consiste en A. Cartera de 53 propiedades inmobiliarias comerciales residenciales valuadas, conservadoramente en total aproximado de 500 millones de pesos mexicanos, incluyendo edificios comerciales en Polanco, Reforma, Santa Fe, bodegas industriales en Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán, complejos residenciales en diversas colonias. B. Cuentas bancarias en Banco Santander, BBVA, Banamex, con saldos combinados totales de aproximadamente 80 millones de pesos. C. Inversiones en Bolsa Mexicana de Valores, acciones de empresas incluyendo América Móvil, Walmart, México, Grupo Bimbo, valuadas en aproximadamente 20 millones de pesos. Patrimonio neto total estimado conservadoramente en aproximadamente 600 millones de pesos mexicanos. Sala había quedado en silencio absoluto, shock to stand, durante lectura de lista de activos. Múltiples miembros familiares habían intercambiado miradas de asombro absoluto, incredulidad total, porque todos habían asumido erróneamente que don Augusto había sido pobre, modesto, sin patrimonio significativo, cuando realidad revelada era que había sido multimillonario genuino con patrimonio masivo que excedía dramáticamente patrimonio combinado de prácticamente todos familiares presentes. Fernando específicamente había quedado boquiabierto, literalmente con boca abierta, procesando, intentando comprender magnitud de número: 600 millones de pesos, cantidad 12 veces superior a su propio patrimonio de 50 millones, cantidad que lo convertía en uno de parientes más ricos de familia extendida. Había comenzado entonces calcular mentalmente rápidamente cuánto recibiría si herencia se dividiera equitativamente entre 12 herederos presentes, aproximadamente 50 millones por persona, cantidad que duplicaría su patrimonio personal instantáneamente. Notario había continuado entonces leyendo parte crítica crucial de testamento. Tercero, dispongo de totalidad de patrimonio como sigue. Designo como beneficiario único exclusivo de 100% de totalidad de patrimonio como sigue. Descrito anteriormente a mi sobrino nieto Mario Alberto Solís Ramírez, identificado con CURP SORA 820-31 HDF, quien heredará absolutamente todas propiedades, todas cuentas bancarias, todas inversiones, todas posesiones personales, sin ninguna restricción, sin ninguna condición, sin obligación de compartir con ningún otro miembro familiar. Todos otros miembros familiares quedan explícitamente excluidos de herencia, no recibirán absolutamente nada. Silencio había sido reemplazado instantáneamente por explosión de exclamaciones de shock, de protestas de incredulidad. Fernando había gritado, literalmente gritado: «Eso es imposible, completamente injusto, inaceptable». Múltiples otros familiares habían comenzado a protestar simultáneamente: «Debe haber error, el testamento debe ser inválido». Don Augusto claramente no estaba en pleno uso de facultades mentales. Mario ni siquiera lo conocía personalmente. Esto debe ser impugnado legalmente. Mario había quedado completamente paralizado, congelado, en shock absoluto, incapaz de procesar, comprender lo que acababa de escuchar. Mente había quedado en blanco, completamente abrumada por magnitud de información. 600 millones de pesos, cantidad tan astronómicamente grande, que era literalmente incomprensible para persona quien ganaba 9.500 mensuales, quien nunca había tenido más de 15.000 pesos ahorrados simultáneamente en vida entera. Había comenzado a temblar visiblemente, lágrimas habían comenzado a correr por mejillas involuntariamente de shock, de emoción abrumadora. Notario había levantado manos solicitando silencio,
Había explicado firmemente autoritativamente, testamento es completamente válido legal. Fue firmado certificado apropiadamente ante mí como notario público en marzo de 2024 cuando don Augusto estaba en pleno uso de facultades mentales, confirmado por evaluación psicológica formal realizada por psiquiatra certificado, Dr. Ramírez, cuyo reporte está anexo a testamento. Don Augusto tenía derecho legal absoluto de disponer de patrimonio propio como deseara sin obligación de dividir equitativamente entre familiares. Decisión de designar Mario como beneficiario único fue deliberada e intencional, explicada detalladamente en carta personal anexa que leeré ahora. Había sacado entonces sobre Manila con carta manuscrita de don Augusto. Había comenzado a leer. A mi sobrino nieto Mario Alberto Solís Ramírez. Si estás escuchando esta carta significa que he fallecido, que testamento está siendo leído. Quiero explicarte razones de decisión de dejarte totalidad de patrimonio que construí durante vida entera. Durante últimos años de vida contraté investigador privado para observar discretamente miembros diversos de familia extendida Solís, para identificar si existía algún miembro familiar quien mereciera genuinamente heredar fortuna que había acumulado mediante 6 décadas de trabajo-sacrificio. Investigador reportó que tú, Mario, eras único miembro familiar quien demostraba consistentemente carácter genuino, humildad real, integridad sólida. Trabajabas humildemente, honestamente como mensajero. A pesar de limitaciones económicas obvias, tratabas todas personas con respeto, dignidad básica independiente de posición económica. Ayudabas a otros cuando podías a pesar de tener recursos propios extremadamente limitados. Asistías fielmente a reuniones familiares. A pesar de ser tratado, frecuentemente con condescendencia. Con desdén nunca te quejabas amargamente, nunca expresabas envidia, resentimiento hacia familiares más ricos, nunca pedías prestado dinero. Simplemente existías dignamente, trabajando honestamente, viviendo modestamente. Vi en ti versión más joven de mí mismo. Recordé mis propios años de juventud, de trabajar humildemente como albañil, de vivir modestamente, de ser menospreciado por familia, por vivir pobremente sin saber que estaba construyendo fortuna calladamente. Decidí que tú, entre todos miembros familiares, eras único quien merecía genuinamente heredar fortuna, porque poseías valores fundamentales correctos de humildad, de trabajo honesto, de tratar a otros con respeto, que mayoría de familia había perdido en proceso de volverse profesionales exitosos, prósperos. Entonces te dejo totalidad de patrimonio, aproximadamente 600 millones de pesos, con esperanza de que uses riqueza sabiamente, responsablemente para mejorar tu vida, para ayudar a otros, para vivir dignamente sin trabajar en empleo mal remunerado, físicamente demandante. Pero te pido, encarezco, que recuerdes siempre valores fundamentales de humildad, de integridad, de tratar todos con respeto que demostraste cuando eras pobre, que no permitas que riqueza súbita te transforme en persona arrogante, ostentosa, clasista como varios familiares que me menospreciaron durante vida. Y mensaje para resto de familia Solís: los excluí deliberadamente, intencionalmente de herencia, porque durante 60 años me ignoraron, me menospreciaron, nunca me visitaron en años de vejez, de salud declinante. Claramente no se preocupaban por mí como persona, sino solamente por herencia potencial futura. Varios, especialmente Fernando, trataron a Mario con desdén, con crueldad, simplemente porque era económicamente menos afortunado, demostrando falta de carácter, de valores básicos. Entonces decidí que no merecían recibir peso de fortuna que construí. Si están furiosos, enojados, culpen a sí mismos por décadas de indiferencia, de menosprecio. Firmado Augusto Solís Villarreal. Sala había quedado nuevamente en silencio absoluto durante varios segundos después de lectura de carta. Entonces Fernando había explotado furioso. Esto es indignante, ultrajante, ridículo, completamente injusto. Voy a impugnar este testamento legalmente. Voy a contratar mejores abogados de México. Voy a demostrar que don Augusto estaba senilmente manipulado. Había gritado mirando con odio puro hacia Mario. Notario había respondido calmadamente, firmemente. Tiene derecho legal de impugnar testamento, pero debo informarle que testamento fue preparado meticulosamente, específicamente para prevenir impugnaciones exitosas. Incluye evaluación psicológica certificada, confirmando competencia mental plena. Incluye declaraciones firmadas de 3 testigos independientes, que confirmaron que don Augusto estaba lúcido, coherente al firmar. Incluye video grabado de firma de testamento, donde don Augusto explica razones de decisión con claridad absoluta. Basándome en 40 años de experiencia en derecho testamentario, le aseguro que posibilidades de impugnar exitosamente este testamento son prácticamente cero, pero obviamente es libre de intentarlo gastando cientos de miles de pesos en honorarios legales inútiles. Fernando había salido entonces furioso de oficina de notario, azotando puerta violentamente. Múltiples otros familiares habían salido también molestos, decepcionados.
algunos lanzando miradas de resentimiento-odio hacia Mario. Solamente 3 o 4 familiares habían permanecido, habían felicitado genuinamente Mario, aunque con expresiones complejas mezclando alegría por Mario con decepción propia por no recibir nada. Mario había permanecido sentado paralizado durante varios minutos adicionales, después de que mayoría se había ido incapaz de moverse procesando lentamente intentando comprender realidad nueva de vida, completamente transformada. Notario había sentado junto a Mario, había explicado pacientemente próximos pasos legales, proceso de transferencia legal de propiedades de cuentas bancarias, que tomaría aproximadamente 3 a 4 meses, había ofrecido conectar Mario con contador certificado con asesor financiero profesional, para ayudar a gestionar patrimonio masivo apropiadamente. Durante semanas siguientes, mientras proceso legal de transferencia de herencia procedía, vida de Mario había comenzado a cambiar gradualmente, había renunciado inmediatamente a empleo de mensajero en estafeta, había notificado propietario de departamento rentado en Neza, que se mudaría pronto, había consultado con asesor financiero recomendado por notario, quien había ayudado a desarrollar plan comprehensivo de gestión de patrimonio, de 600 millones heredados después de impuestos de herencia de aproximadamente 30%, que daban aproximadamente 420 millones netos. Mario había decidido con asesoría profesional mantener cartera completa de propiedades inmobiliarias de 50 y 3 propiedades generando ingreso mensual de rentas de aproximadamente 3 millones mensuales, invertir 100 millones conservadoramente en fondos de inversión diversificados de bajo riesgo, mantener 50 millones en cuentas bancarias líquidas para emergencias, para oportunidades, usar 20 millones para comprar casa propia confortable en colonia segura de clase media alta, usar 5 millones para automóvil confiable BMW DX Serie 5 nuevo, usar 5 millones para renovar completamente guardarropa con ropa de calidad apropiada, establecer fondo de reserva de 10 millones para ayudar causas caritativas selectas. Durante meses subsecuentes, Mario había comprado casa confortable de 300 metros cuadrados en colonia residencial segura de Coyoacán, por precio de 18 millones, había contratado decorador profesional para amueblar apropiadamente con gusto sin ostentación, había comprado BMW DX Serie 5 nuevo confiable de 800,000 pesos, había renovado guardarropa completo comprando ropa de calidad apropiada en Liverpool, Palacio de Hierro gastando aproximadamente 100,000 en renovación completa de vestuario. Más importante, crítico, Mario había mantenido deliberadamente conscientemente valores fundamentales de humildad, de integridad, que don Augusto había admirado, reconocido en carta testamentaria. Continuaba tratando absolutamente todas personas con respeto básico fundamental independiente de posición económica, trataba amablemente, respetuosamente meseros, empleados de servicio, trabajadores de construcción, personal de limpieza, daba propinas generosas de 20 a 30% en restaurantes, donaba generosamente a causas caritativas, incluyendo establecer fondo de becas de 2 millones anuales para estudiantes de bajos recursos de Neza, proporcionando becas universitarias completas a 20 estudiantes anualmente. Había empleado como asistente personal a ex compañero de trabajo de estafeta, quien había perdido empleo, pagándole salario generoso de 25,000 mensuales. Historia de transformación dramática de Mario, de mensajero pobre viviendo en Neza a heredero de 600 millones, había circulado rápidamente viralmente a través de familia extendida Solís durante semanas, había generado reacciones mixtas diversas. Algunos familiares genuinamente se alegraban por Mario, sentían que merecía buena fortuna, pero otros, especialmente Fernando, permanecían amargamente resentidos, furiosos. Sentían que herencia había sido robada injustamente de ellos. Fernando había cumplido amenaza de impugnar testamento legalmente, había contratado firma legal, cara prestigiosa, había gastado aproximadamente 500,000 pesos en honorarios legales durante 6 meses de litigio, pero como notario había predicho impugnación, había sido rechazada completamente por juez, quien había determinado que testamento era completamente válido legal, que don Augusto había estado en pleno uso de facultades mentales, que tenía derecho absoluto de disponer de patrimonio, como deseara. Fernando había sido ordenado además pagar costos legales de defensa de Mario de aproximadamente 200,000 adicionales. Derrota legal humillante, más pérdida de 700,000 pesos en honorarios legales desperdiciados, más importante revelación pública durante litigio de crueldad de Fernando hacia Mario, durante años, incluyendo específicamente comentarios despectivos durante cena familiar de "eres fracasado, pobre, patético", que habían sido documentados en declaraciones juradas de testigos, habían dañado severamente reputación profesional personal de Fernando. Varios clientes corporativos importantes habían cancelado contratos con firma legal de Fernando citando: "No queremos asociarnos con profesional quien demuestra tal falta de carácter de crueldad hacia familiares menos afortunados".
Aproximadamente año después de recibir herencia en octubre de 2026, Mario había asistido a reunión familiar mensual tradicional en casa de abuela primera vez desde lectura de testamento. Había llegado modestamente en BMW Serie 5 nuevo vestido elegantemente, pero no ostentosamente en ropa de calidad apropiada Brooks Brothers. Había saludado cortésmente respetuosamente todos familiares presentes incluyendo Fernando, quien había evitado contacto visual había permanecido distante. Durante cena Mario había anunciado que había establecido fondo filantrópico familiar de 10 millones de pesos, dedicado a proporcionar becas universitarias completas a estudiantes de bajos recursos de colonias populares marginadas administrado a través de fundación establecida legalmente. Había invitado generosamente a familiares interesados a participar en comité directivo de fundación, para ayudar a seleccionar beneficiarios monitorear progreso de estudiantes becados. Había anunciado también que había comprado como regalo para abuela doña Esperanza casa nueva completamente equipada en zona segura tranquila de Coyoacán, cerca de casa propia de Mario, para que pudiera vivir cómodamente sus años finales con seguridad apropiada con personal de cuidado contratado pagado completamente por Mario, regalo que había hecho llorar emocionalmente a abuela quien había abrazado Mario agradecidamente. Varios familiares habían quedado impresionados conmovidos por generosidad de Mario, habían comenzado a ver con nueva perspectiva, habían comenzado a desarrollar respeto genuino real, no basado en dinero sino basado en carácter demostrado. Fernando había permanecido amargo resentido pero había perdido aliados, había quedado aislado socialmente en familia. En palabras finales que Mario compartía cuando reflexionaba sobre experiencia transformadora, Fernando me llamó cruelmente fracasado pobre patético que no sirve para nada, me dijo que era vergüenza viviente de familia, asumiendo que valor de persona deriva únicamente de ingresos de posición económica de símbolos externos de éxito material, pero tío abuelo don Augusto vio más profundamente, vio carácter real, vio valores fundamentales de humildad, de integridad, de tratar otros con respeto, decidió que esas cualidades eran infinitamente más valiosas que títulos profesionales, que ingresos, que posesiones materiales. Herencia de 600 millones transformó completamente mi vida material, me sacó de pobreza, me dio seguridad financiera que nunca imaginé posible, estoy profundamente eternamente agradecido, pero lección más valiosa e importante que recibí, no fue dinero, sino fue validación, afirmación de que carácter importa, que integridad importa, que tratar otros con dignidad, respeto importa más que cualquier logro profesional, que cualquier cantidad de dinero. Don Augusto construyó fortuna masiva trabajando humildemente, honestamente durante 6 décadas, vivió modestamente, fue menospreciado, ignorado por familia próspera, pero mantuvo valores sólidos hasta final, decidió dejar legado no a familiares arrogantes exitosos, sino a familiar humilde batallando económicamente quien compartía valores fundamentales. Esa decisión cambió mi vida, pero más importante validó, afirmó que vivir con humildad, con integridad, con respeto hacia todos independiente de posición económica, es camino correcto apropiado de vivir vida significativa valiosa. Entonces promesa que hice a memoria de don Augusto, es mantener siempre valores que él admiró en mí, nunca permitir que riqueza me transforme en persona arrogante ostentosa, clasista como algunos familiares, usar recursos para ayudar a otros para hacer diferencia positiva en vidas de personas batallando como yo batallaba, tratar absolutamente todos con respeto, dignidad básica independiente de si son CEO millonario o trabajador de limpieza ganando salario mínimo, porque al final valor real de persona no se mide por saldo en cuenta bancaria, sino se mide por carácter, por integridad, por cómo tratan otros, especialmente los más vulnerables. Gracias por ver el vídeo y acompañarme. Si te ha gustado, nos vemos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones.